el corazón de Sevilla, donde el aire a menudo cargaba el dulzor embriagador del azahar y el eco lejano de una guitarra flamenca parecía el latido mismo de la ciudad, existía un lugar suspendido en el tiempo. No era una catedral majestuosa, ni un palacio adornado, sino una modesta librería de segunda mano llamada El Rincón del... Se escondía en una callejuela adoquinada, la calle Regina, cerca de la vibrante Alameda de Hércules, un remanso de paz donde los muros antiguos parecían susurrar historias olvidadas a quienes se atrevían a escuchar. Elisa lo consideraba su santuario personal. Era una artista, más de espíritu que de oficio reconocido, que encontraba consuelo e inspiración en el polvoriento abrazo de los volúmenes viejos, en el aroma terroso del papel envejecido que prometía mundos enteros entre sus dedos, finos y manchados de tinta o carboncillo, se deslizaban con reverencia sobre los lomos gastados, buscando no una lectura, sino una resonancia, un eco de alma ajena que pudiera encender la suya. Una tarde de noviembre, una de esas tardes sevillanas, en que el sol luchaba por abrirse paso entre una densa capa de nubes plomizas, premonitorias de una lluvia fría y persistente, Elisa se encontró en su habitual peregrinación por los estrechos pasillos de El Rincón de... La luz tenue que se filtraba a través de los ventanales altos y sucios proyectaba sombras alargadas y danzarinas sobre las estanterías de madera oscura, creando un ambiente casi místico. El aire estaba cargado con el perfume inconfundible de libros viejos, una mezcla compleja de moho, vainilla y un sutil regusto metálico de tinta oxidada. De pronto un libro la llamó, no con un grito, sino con un murmullo imperceptible, una vibración casi telepática que sólo ella, en su sintonía particular con lo inanimado, podía percibir. Estaba oculto, casi emparedado, entre una colección de tomos de historia local y antiguos atlas. Era un cuaderno, más que un libro, encuadernado en cuero curtido y descolorido, sin título visible ni autor. Al sacarlo de su escondite, un pequeño crujido, casi un gemido de las fibras, se quebró en el silencio de la librería. El cuero era suave y frío al tacto, su superficie marcada por innumerables cicatrices y raspaduras que hablaban de una larga existencia. Las páginas interiores, de un papel amarillento y grueso, estaban llenas de una caligrafía intrincada, elegante pero algo nerviosa, y salpicadas de dibujos a pluma y aguadas en tonos sepia. No eran meras ilustraciones, eran esbozos de la ciudad, pero no de la Sevilla monumental y conocida. Eran fragmentos de callejones oscuros, patios escondidos, vistas insólitas del río Guadalquivir desde ángulos improbables, y en particular una serie de mapas y anotaciones sobre lo que parecían ser puntos de anclaje a lo largo de la orilla del río, con símbolos crípticos que Elisa no lograba descifrar. La sensación de misterio que emanaba del cuaderno era casi palpable. Era como si cada línea, cada trazo, contuviera un secreto a punto de desvelar. Se sentía irremediablemente atraída por la intimidad que revelaba, la visión singular de un alma solitaria que había plasmado sus obsesiones en esas páginas. Era, para ella, una obra de arte en sí misma, una ventana a una mente ajena. Justo cuando Elisa estaba a punto de llevar el cuaderno al mostrador, sumergida en la hipnótica caligrafía de una de las páginas, sintió una presencia. El aire, antes inmóvil, pareció espesarse levemente, trayendo consigo un leve aroma a tinta y a papel recién restaurado, diferente al rancio aroma de los libros viejos que la rodeaban. Levantó la vista, sus ojos grandes y expresivos encontrándose con la mirada intensa y escrutadora de un hombre. Era alto, de complexión delgada pero fuerte, con cabello oscuro y una barba incipiente que enmarcaba un rostro de facciones sus ojos, de un color avellana profundo,
estaban fijos en el cuaderno que ella sostenía. No había una sonrisa de disculpa, solo una determinación silenciosa que le hizo sentir un escalofrío. «Disculpe», dijo el hombre. Su voz era grave y resonaba con una claridad inusual en el ambiente susurrante de la librería. No había suavidad en su tono, sino una urgencia contenida. «Ese cuaderno lo he estado buscando. Es de suma importancia». Elisa sintió un impulso instintivo de aferrarse al libro con más fuerza. La posesión de aquel objeto, que apenas hacía unos minutos era una mera curiosidad, se había transformado de repente en algo personal, casi en una extensión de sí misma. «Lo encontré yo», respondió, su voz algo más débil de lo que habría deseado. «No lleva título ni autor. No estaba apartado. Estaba con los demás». El hombre no pestañeó. «Lo sé. Es parte de un legado familiar. No estaba destinado. Ha sido un error, seguramente». Extendió una mano, palma abierta, no de forma amenazante, pero sí con una autoridad implícita que incomodó a Elisa. «Permítame verlo, por favor». Elisa dudó. Algo en la forma en que el hombre había hablado de un legado familiar y de su suma importancia le produjo una punzada de desconfianza. ¿Y si era una treta? ¿Y si solo quería el cuaderno por su valor material y no por su alma? Pero, al mismo tiempo, la seriedad de su mirada no parecía dar pie a la mentira. Le pasó el cuaderno, no sin una punzada de renuencia. El hombre lo tomó con una reverencia casi ritual. Sus dedos se movieron con una delicadeza sorprendente para la firmeza de su postura, abriendo las páginas con cuidado, deteniéndose en los mismos dibujos y anotaciones que habían cautivado a Elisa. Un hondo suspiro se escapó de sus labios, una mezcla de alivio y una tristeza profunda. «Es él», murmuró, más para sí mismo que para ella. Luego levantó la vista y la miró de nuevo, esta vez con una expresión menos enigmática, aunque aún distante. «Mi nombre es Mateo. Soy historiador, especializado en el patrimonio oculto de esta ciudad. Este cuaderno es la clave para desentrañar un misterio que ha perseguido a mi familia durante generaciones». Elisa sintió una mezcla de curiosidad y frustración. «Elisa», dijo, extendiendo una mano que él estrechó con un apretón firme pero breve, «y soy artista. Este cuaderno es extraordinario. Los dibujos, las notas, tiene un alma propia». No lo veía como un objeto de estudio histórico, sino como una obra de arte. Mateo asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el cuaderno. «Y lo es. Pero también es un mapa de verdades y secretos. Entiendo su fascinación. Sin embargo, no puedo permitir que se separe de él». Su voz era implacable, pero había un matiz de cansancio en ella. «¿Y yo?», preguntó Elisa, una chispa de irritación encendiéndose en su pecho. «Lo encontré. Fui yo quien lo descubrió. No puedes simplemente exigirlo». Un silencio tenso se instaló entre ellos, solo roto por el crujido de las páginas al girar el viento que se colaba por una rendija de la ventana. La dependienta, una anciana de aspecto frágil con gafas de montura fina, que solía permanecer inmóvil detrás del mostrador como una estatua, parecía no haberse percatado de la pequeña contienda. «No lo exijo», corrigió Mateo, su tono más suave, pero no menos firme. «Sugiero una colaboración. Mi conocimiento de la historia y de los símbolos que encierra, y su sensibilidad artística, podrían ser la combinación perfecta para decir». No sé qué buscaba el autor en sus últimos días, pero estoy seguro de que no es algo que uno solo pueda desentrañar. Una pausa, y luego, con una ligera inclinación de cabeza, podríamos ir a tomar un café. Hay una cafetería en Triana, cerca del río, que me gusta. Café de la Oprimó en calle Castilla, 4. ¿Le parece bien?» Elisa lo miró fijamente. La idea de compartir aquel tesoro con un desconocido que le resultaba a la vez fascinante y exasperante no le agradaba en absoluto.
Sin embargo, la perspectiva de desentrañar el misterio por sí misma, sin la ayuda del rigor histórico que él parecía poseer, se le antojaba una tarea abrumadora. Y la mención de Triana, del río, le trajo una punzada de nostalgia por su propia infancia, de tardes de juego junto al Guadalquivir. Quizás, después de todo, no sería tan mala idea. Era un punto de encuentro, una orilla compartida. De acuerdo, dijo Elisa, sintiendo que una parte de ella se rendía a lo inevitable. Pero no será fácil. Y yo también tengo mis propias preguntas. Mateo asintió. Un atisbo de algo, que podría haber sido una sonrisa, efímero y apenas perceptible, cruzó sus labios. Las preguntas son el principio de toda búsqueda, Elisa. Las respuestas, el verdadero desafío, salieron de el rincón del alma, bajo la luz gris de la tarde, el aire húmedo y frío, presagiando la inminente lluvia. El cuaderno, envuelto en un aura de secreto, fue el lazo invisible que, contra todo pronóstico, había unido sus caminos. Se dirigieron a Triana, cruzando el puente de Isabel II, dejando atrás el bullicio del centro histórico para adentrarse en la atmósfera más íntima y auténtica del barrio. El río Guadalquivir, con sus aguas tranquilas pero profundas, fluía a su lado, reflejando el cielo plomizo, testigo silencioso de un inicio. El Café de la O, en calle Castilla, con su fachada de azulejos sevillanos y sus pequeñas mesas de forja, ofrecía el refugio perfecto de la creciente lluvia. El aroma a café recién molido y a tostadas con aceite impregnaba el ambiente cálido y acogedor. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde se podía ver el río y, a lo lejos, la Torre del Oro, recortada contra un cielo que comenzaba a oscurecerse definitivamente. El cuaderno yacía abierto entre ellos, sus páginas amarillentas bajo la luz anaranjada de las lámparas del café. Elisa sentía la extraña mezcla de intimidad y distancia que definía su interacción con Mateo. Él mantenía una compostura casi profesional, sus ojos explorando la caligrafía con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera invadiendo su espacio. Este es el fragmento más interesante para mí, dijo Mateo, señalando una página en particular con un dedo largo y delgado. Habla de los susurros del río y de marcas en la tierra que solo la marea baja revela. Hay una serie de coordenadas y una fecha, pero están cifradas de alguna manera. Elisa se inclinó, observando los dibujos. Eran bocetos rápidos, pero cargados de emoción. Un remo, un ancla antigua, la silueta de un árbol solitario en la orilla. A mí me llaman la atención los dibujos, comentó. No son solo ilustraciones, son una forma de lenguaje. Mira estas líneas, por ejemplo, que se repiten aquí y aquí, señaló, su dedo rozando el papel. Son casi como una secuencia musical o un patrón rítmico. Creo que el autor no solo buscaba ocultar información, sino también expresarse. Había una urgencia en su trazo. Mateo la miró, su expresión impasible. La urgencia es un buen punto. Quienquiera que haya escrito esto, vivía bajo una gran presión. Pero lo que busco es la información concreta, no la emoción subjetiva. La disparidad en sus enfoques era evidente, casi un abismo. Elisa, sensible y empática, buscaba la conexión humana, la historia detrás del alma. Mateo, metódico y racional, ansiaba el dato preciso, la verdad tangible. Esta diferencia, que al principio era solo un matiz, se fue convirtiendo en una fuente constante de fricción, un tira y afloja silencioso que marcaba cada una de sus conversaciones. La emoción es parte de la verdad, Mateo, rebatió Elisa, su voz suave pero firme. Sin entender el estado de ánimo del autor, es imposible comprender plenamente sus motivos o la verdadera naturaleza de lo que buscaba ocultar. Los números y las coordenadas por sí solos son solo números y coordenadas. ¿Qué significan? ¿Por qué los ocultó? Mateo suspiró. Un sonido casi imperceptible,
Pero Elisa lo notó. Entiendo su punto, Elisa. Pero la historia se construye con hechos, no con especulaciones sentimentales. Este diario, si es lo que parece ser, no es solo un lamento poético. Es un documento que podría desenterrar algo muy concreto. Algo que ha estado enterrado por demasiado tiempo. En los días y semanas que siguieron, sus encuentros en el Café de la O se hicieron habituales. El cuaderno se convirtió en el epicentro de su universo compartido, una especie de tercer personaje silencioso que dictaba el ritmo de sus interacciones. Aprendieron a tolerar y a veces incluso a apreciar las diferencias en sus enfoques. Mateo, con su conocimiento enciclopédico de la historia sevillana, desentrañaba nombres de calles antiguas, topónimos ya desaparecidos y eventos menores que podían haber pasado desapercibidos en los grandes años. Elisa, con su ojo artístico, percibía patrones en los dibujos, en la forma en que el autor había sombreado un rincón o enfatizado una línea, sugiriendo significados más allá de lo literal. Una tarde, mientras la lluvia volvía a azotar los cristales del café, Mateo desveló parte de su propio misterio. Mi bisabuelo, comenzó, su voz más baja de lo habitual, casi un susurro. Era un cartógrafo aficionado. Desapareció sin dejar rastro a principios del siglo XX, en circunstancias extrañas. La familia siempre habló de una obsesión, de una búsqueda de algo perdido bajo las aguas del río. Este cuaderno, hay un símbolo aquí, señaló, su dedo tembloroso, que mi abuela siempre decía que era el emblema de su padre. Un ancla estilizada con una flor de lis. Es el mismo que está en la última página del cuaderno. La revelación de Mateo fue un punto de inflexión. Elisa vio una grieta en su armadura de objetividad, un atisbo de la vulnerabilidad que se escondía detrás de su fachada de historiador. El cuaderno ya no era solo un objeto, sino un puente hacia un dolor ancestral, una herida familiar que él buscaba sanar. Sintió una punzada de culpa por su anterior actitud, por haberlo visto solo como un rival en la posesión de un tesoro artístico. Lo siento, Mateo, dijo Elisa, su voz teñida de una sincera empatía. No sabía. Eso cambia. Ya no es solo un misterio histórico, ¿verdad? Mateo levantó la vista, sus ojos avellana, por primera vez, revelando una profunda melancolía. Nunca lo fue para mí. Era un fantasma, una ausencia en la historia de mi familia, y lo que más me atormenta es el silencio que lo rodeó. Mi abuela apenas hablaba de ello. Siempre dijo que era un secreto, que debía permanecer enterrado, por la vergüenza que conllevaba. Esa palabra, vergüenza, resonó en el pequeño café. Un eco de... Elisa sintió un escalofrío. El cuaderno, con su belleza lúgubre, empezaba a revelar un lado más oscuro, un peso emocional que superaba con creces la mera curiosidad. La lluvia fuera arreciaba, golpeando con más fuerza los cristales, como si el propio cielo llorara por los secretos ocultos. La búsqueda los llevó más allá de las cómodas paredes del... Siguiendo las crípticas pistas del cuaderno, comenzaron a explorar la orilla del río Guadalquivir, tal como lo había hecho el enigmático autor. Sus expediciones se realizaban al atardecer o al amanecer, cuando la luz dorada o naciente creaba un ambiente irreal, o en las profundidades de la noche bajo el manto protector de la oscuridad. Una de esas noches, el aire era cortante y una bruma fría se alzaba del río, envolviendo los puentes y las riberas en un velo fantástico. Caminaban por el paseo Nuestra Señora de la O, sus pasos resonando en el silencio, solo roto por el suave chapoteo del agua contra los muros y el lejano graznido de una gaviota. Los faroles proyectaban círculos de luz temblorosa sobre el adoquinado húmedo. Mateo revisaba las coordenadas en una vieja brújula y comparaba los dibujos del cuaderno con el paisaje nocturno. Elisa, con su mente aguda para los detalles visuales, escudriñaba las sombras, buscando la marca en la tierra que el diario mencionaba.
Aquí, susurró Mateo de repente, deteniéndose bruscamente junto a una rampa de piedra que descendía hacia el agua, un punto apenas perceptible más allá del puente de Triana. La descripción de el lugar donde los barcos pequeños se amarran a la orilla del olvido coincide con esta rampa abandonada, justo donde el río hace una ligera curva. Y mira, señaló con el dedo hacia una piedra grande y lisa, casi oculta por la maleza y el musgo. Esta es la misma silueta que en el dibujo del autor, justo antes del ancla. Elisa se agachó, encendiendo la linterna de su teléfono. Sobre la superficie de la piedra, apenas visible bajo las capas de suciedad y el paso del tiempo, había una incisión, una delgada línea, casi una cicatriz, que se entrelazaba formando el símbolo que Mateo había descrito. Un ancla estilizada con una flor de... la misma que marcaba la última página del cuaderno y la que era el emblema de la familia de Mateo. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Es increíble», murmuró. «Ha estado aquí todo este tiempo, a la vista de todos, y nadie lo ha visto». Mateo se arrodilló, su rostro iluminado por la débil luz de la linterna, sus ojos fijos en el símbolo. Parecía que el tiempo se había de... El viento sopló con más fuerza, trayendo consigo el olor a río y a humedad, y un murmullo que bien podría haber sido el propio río, susurrando viejos secretos. «El autor», dijo Mateo, su voz apenas audible, «no quería que esto se encontrara fácilmente, pero tampoco quería que se olvidara. La vergüenza que mi abuela mencionaba, ¿qué tan grande era? Esa noche descubrieron más, siguiendo las indicaciones sutiles del cuaderno, y las marcas apenas visibles, encontraron una pequeña cavidad en el muro de contención de la orilla, oculta por una densa vegetación. Dentro, protegida de los elementos, había una caja de madera gastada. Al abrirla, el crujido de la madera vieja llenó el silencio. Dentro, encontraron más documentos. No un tesoro de oro, sino un tesoro de verdad. Eran cartas, recortes de periódicos antiguos y un diario más pequeño, mucho más personal, escrito con la misma caligrafía, pero con un tono desesperado y atormentado. A medida que leían bajo la luz de sus linternas, sentados en las frías piedras de la orilla del río, el relato se desplegó ante ellos. El bisabuelo de Mateo, llamado Alonso, no era solo un cartógrafo aficionado, era un activista, un idealista que, en los años previos a la Guerra Civil Española, había documentado la corrupción y las injusticias que asolaban la Sevilla de su tiempo. El primer cuaderno, el que Elisa encontró, era su diario de observación, su mapa de las sombras de la ciudad. El segundo, el que encontraron esa noche, era su confesión, su grito de angustia. Alonso había descubierto una trama de especulación inmobiliaria y desvío de fondos que implicaba a figuras poderosas de la ciudad, utilizando terrenos públicos en la orilla del río para enriquecimiento personal. Cuando intentó denunciarlo, fue silenciado, amenazado y, finalmente, forzado a desaparecer, su nombre manchado por acusaciones falsas para desacreditarlo. La vergüenza no era suya, sino la de una ciudad que había permitido que la verdad fuera enterrada. El diario de confesión revelaba su plan: dejar pistas para que, algún día, la verdad saliera a la luz. Pero también expresaba su miedo, su soledad y su desesperación. Había desaparecido, sí, pero no sin dejar constancia. Se había exiliado huyendo de España, dejando atrás a su familia, su vida, todo. El último pasaje hablaba de un tren, de una partida silenciosa y de la esperanza de que, algún día, alguien encontrara sus palabras ahogadas. La lectura de esos documentos fue un golpe para ambos. Para Mateo, fue la confirmación dolorosa de una herida familiar que había sangrado en silencio durante décadas. Su bisabuelo no era un obseso, sino un héroe silenciado. Para Elisa,
La belleza melancólica del primer cuaderno se transformó en el testimonio de una vida sacrificada, de un grito ahogado. La línea entre el arte y la historia se desdibujó ya no era solo una búsqueda de la verdad, sino una misión para honrar a un alma valiente. El amanecer los encontró exhaustos, sentados en la orilla del río, con los papeles esparcidos entre ellos. El cielo se tiñó de rosa y naranja, y el Guadalquivir comenzó a despertar, con el ir y venir de las primeras barcazas. El silencio que se cernía sobre ellos no era el de la noche, sino uno cargado de la magnitud de su descubrimiento. La verdad era más compleja, más dolorosa, de lo que cualquiera de los dos había imaginado. El peso de la verdad descubierta en la orilla del Guadalquivir era palpable, denso como la bruma matinal. El sol, aunque se abría paso lentamente, no lograba disipar la sombra que los documentos de Alonso habían proyectado sobre ellos. Habían pasado la noche en vela, leyendo y releyendo cada palabra del bisabuelo de Mateo, resonando con una fuerza insospechada. El misterio familiar se había transformado en una saga de valor, injusticia y un exilio forzado que había dejado una cicatriz en la historia de la familia de Mateo y en la de la propia ciudad. Elisa se sentía conmovida hasta lo más profundo. Los dibujos del primer cuaderno, antes enigmáticos y poéticos, ahora cobraban un significado doloroso, cada trazo un eco del miedo y la determinación de Alonso. Mateo, por su parte, parecía haber envejecido varias décadas en una noche. La rigidez de su postura había desaparecido, reemplazada por una quietud que revelaba un torbellino interno de emociones. La verdad sobre su bisabuelo, la vergüenza silenciada, era un fardo pesado que él ahora portaba. ¿Qué hacemos con esto, Elisa?, preguntó Mateo, su voz ronca por la falta de sueño y la carga emocional. Sostenía en sus manos una de las cartas. Su puño cerrado temblaba ligeramente. Todo este tiempo mi abuela protegió este secreto. Por miedo, por vergüenza. Pero Alonso quería que la verdad saliera a la luz. Quería ser redimido. Elisa miró el río, sus aguas tranquilas, reflejando el cielo cambiante. Alonso no solo quería ser redimido, Mateo quería que la justicia prevaleciera. Y no es solo su historia, es la historia de muchos. Es la historia de cómo el poder y la corrupción pueden ahogar la voz de la verdad. Una idea comenzó a germinar en su mente, nebulosa al principio, pero que poco a poco tomaba forma. Necesitamos investigar más a fondo, Mateo. Necesitamos encontrar pruebas que complementen las suyas. Esos recortes de periódico, esas fechas, deben de estar en algún archivo público, en algún lugar. La idea de buscar en archivos públicos les presentó un nuevo desafío. Los documentos de Alonso eran convincentes, pero un historiador como Mateo sabría que necesitarían corroborar la información con fuentes externas, con el fin de reconstruir el contexto y la veracidad de los hechos. Las pistas del cuaderno de Alonso no se limitaban a Sevilla. Había menciones veladas a contactos y a un posible destino de exilio en los últimos pasajes de su diario. Una de las cartas en particular hacía referencia a un amigo en Madrid, un periodista que podría ayudar a difundir la verdad si yo no lo lograba. La decisión fue unánime. Debían ir a Madrid. El viaje en tren, unos días después, fue un contraste con la lentitud y la intimidad de sus búsquedas sevillanas. El paisaje de Andalucía, con sus olivares infinitos y sus pueblos blancos, desfilaba por la ventanilla, pero sus mentes estaban fijas en la capital. El traqueteo del tren, la voz impersonal de los anuncios por megafonía, todo contribuía a una sensación de desprendimiento de lo conocido. Llegaron a la estación de Atocha en Madrid, un lugar que de por sí era un hito arquitectónico, una catedral de hierro y cristal, llena de gente y bullicio. La grandiosidad y la impersonalidad de la estación abrumaron a Elisa,
acostumbrada a la intimidad de las callejuelas sevillanas. El aire de Madrid era más frío, más seco, cargado con el ajetreo constante de una gran capital. La ciudad se les antojaba un laberinto de historias no contadas, de verdades escondidas. Su primer destino fue el Archivo Histórico Nacional, ubicado en la imponente calle de Serrano, en el barrio de Salamanca. El edificio, con su fachada señorial y sus enormes puertas de madera, imponía un respeto silencioso. El ambiente dentro era radicalmente diferente al de El Rincón del Alma. Aquí el silencio era casi reverencial, roto solo por el suave susurro de las páginas, el tecleo de los ordenadores y el ocasional murmullo de los investigadores. El olor no era a libros viejos y moho, sino a papel conservado, a historia encapsulada en estantes metálicos y cajas de arte. Pasaron días, que se convirtieron en semanas sumergidos en la investigación. Mateo, en su elemento, se movía con una familiaridad asombrosa entre los catálogos y los fondos documentales. Sus ojos, antes llenos de melancolía, ahora brillaban con la concentración febril de quien está a punto de desentrañar un enigma largamente esperado. Elisa, por su parte, se sentía más como una extraña en ese mundo de datos y referencias. Su sensibilidad artística, que también la había guiado en Sevilla, se sentía un poco perdida en la fría objetividad de un archivo histórico. Se dedicó a buscar la mención del periodista amigo de Alonso, un tal Ramiro Vidal, en los periódicos de la época, leyendo microfilm tras microfilm, sus ojos fatigados por las letras pequeñas y el contraste borroso. Una tarde, mientras Mateo estaba inmerso en un legajo de documentos notariales de los años 20, Elisa encontró en un viejo periódico, La Voz, de 1935, un pequeño recuadro en una página interior. Un artículo firmado por Ramiro Vidal que mencionaba brevemente los turbios manejos en la capital andaluza, haciendo alusión a un ciudadano ejemplar desaparecido en extrañas circunstancias y la connivencia de ciertas élites. No mencionaba directamente a Alonso, pero el contexto, las fechas, las insinuaciones, todo encajaba. La pluma de Vidal se atrevía a tocar un tema que muchos habían preferido ignorar. «Mateo», exclamó Elisa, su voz un poco demasiado alta para el silencio de la sala. Varios investigadores levantaron la vista, irritados. Ella se sonrojó y bajó la voz. «Mira esto. Ramiro Vidal. Es él. Habla de lo mismo». Mateo se acercó, sus ojos escudriñando el texto. Una sonrisa lenta y contenida se extendió por su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento, de confirmación. Lo sabía. Alonso no estaba solo. Tenía aliado, y Vidal fue lo suficientemente valiente como para intentarlo. La búsqueda continuó, pero no sin nuevos desafíos. A medida que se adentraban más en el Archivo Histórico Nacional, desenterrando más pruebas que corroboraban el relato de Alonso, documentos legales, actas de reuniones, correspondencia oficial, se dieron cuenta de la magnitud de lo que había silenciado. No solo había implicado a figuras locales en Sevilla, sino que había ramificaciones hasta la misma capital. A personas con influencias políticas y económicas en Madrid, la sombra de la vergüenza no solo cubría a la familia de Mateo, sino a una parte de la historia oficial del país. El hallazgo más significativo fue un expediente administrativo, olvidado en una caja de documentos sin clasificar. Era un informe interno, fechado poco después de la desaparición de Alonso, que mencionaba su nombre y la investigación que se había abierto en su contra, pero también una orden superior de desestimar el caso por falta de pruebas concluyentes y cuestiones de seguridad nacional. Una burda tapadera. Los nombres de los implicados estaban tachados o cifrados, pero Mateo, con su experiencia, pudo identificar a algunos de ellos como personas de gran poder. La tensión entre ellos se acumulaba.
no por sus diferencias, sino por la carga emocional de la verdad. Elisa, siempre sensible, comenzó a sentir el peso de la injusticia como propio. Las noches en Madrid eran más largas, sus sueños más agitados, llenos de imágenes de un Alonso joven y valiente, huyendo de una verdad que nadie quería. Mateo, por su parte, se volvió más retraído. La revelación del alcance de la conspiración lo sumía en una profunda reflexión sobre la fragilidad de la justicia y la persistencia de la impunidad. Una noche, después de salir del archivo, mientras paseaban por el Parque del Retiro bajo la luz crepuscular, el silencio entre ellos se hizo casi insoportable. Elisa, finalmente, lo rompió. «¿Qué vas a hacer, Mateo?», preguntó, su voz suave, casi un susurro. «Tienes las pruebas, tienes la verdad de tu bisabuelo. ¿La vas a publicar? ¿Vas a exponer todo esto?». Mateo se detuvo junto a la orilla del estanque, observando a una pareja de patos que nadaban en círculo. «No lo sé, Elisa. La historia de Alonso es dolorosa, pero no es solo dolor. Es una advertencia. Es un recordatorio de que las verdades silenciadas pueden volver a salir a la luz, incluso décadas después. Si lo publico, removeré viejas heridas. No solo para mi familia, sino quizás para... Y estoy seguro de que aún existen descendientes de aquellos que intentaron silenciarlo. Podría haber consecuencias». Elisa asintió. Entendía su dilema. La verdad no siempre era liberadora. A veces era una carga. Pero si lo dejas en secreto, si no haces nada, ¿no sería eso como volver a silenciar a Alonso? ¿No sería como decir que su lucha no importó? Mateo se volvió para mirarla. Sus ojos oscuros, llenos de la intensidad de sus pensamientos. «No, Elisa, no sería eso. Sería elegir el momento adecuado. Sería asegurarme de que su historia sea contada de la manera correcta, con el respeto que se merece y con la protección necesaria para quienes la escuchen. No quiero solo hacer ruido. Quiero que su voz resuene, que inspire. Y para eso necesito reflexionar. Necesito encontrar la manera de honrar su legado sin caer en la imprudencia». La conversación se quedó ahí, suspendida en el aire frío de Madrid, bajo los árboles desnudos. La búsqueda del pasado había terminado, pero la confrontación con el presente y el futuro de esa verdad apenas comenzaba. La ciudad, con su indiferencia majestuosa, continuaba su ritmo imparable, mientras ellos cargaban con el peso de un secreto que clamaba por ser revelado. La decisión que tomaran no solo afectaría sus vidas, sino que podría reescribir una pequeña, pero significativa, parte de la historia. El dilema se cernía sobre ellos como la neblina invernal sobre la ciudad. El Archivo Histórico Nacional había entregado sus secretos. El nombre de Alonso y la verdad de su persecución habían sido desenterrados. Pero la revelación de la injusticia de un pasado lejano no traía consigo una paz inmediata, sino una nueva e intrincada madeja de preguntas sobre el presente y el futuro. ¿Cómo se liberaba una verdad así sin causar más daño? ¿Cómo se honraba la memoria de un valiente sin exponer a quienes podrían herir o a la verdad misma? La relación entre Elisa y Mateo había evolucionado drásticamente. Las fricciones iniciales, los choques entre su sensibilidad artística y su rigor histórico, se habían disipado, dejando paso a una comprensión mutua y a un respeto. Habían compartido la soledad de la investigación, el éxtasis del descubrimiento y el peso abrumador de una verdad incómoda. Se habían convertido, sin darse cuenta, en cómplices de un secreto, unidos por un propósito que trascendía sus individualidades. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante en el barrio de La Latina, sus conversaciones, antes centradas en fechas y documentos, derivaron hacia cuestiones más personales. El vino tinto, cálido y robusto, ayudó a suavizar las barreras. Elisa, con la mirada fija en la llama parpadeante de una vela,
Compartió una parte de su pasado que nunca antes había revelado. «Sabes, Mateo», comenzó. Su voz apenas un murmullo. «Siempre me sentí un poco como Alonso, no perseguida por la injusticia, sino silenciada, de otra forma. Yo era una artista prometedora cuando era más joven. Tuve un mentor, un profesor en la academia que se aprovechó de me robó ideas, me plagió, y cuando intenté denunciarlo, fui yo la desacreditada. Dijeron que era inestable, demasiado emocional, que mis obras eran meras copias de su genio. Una risa amarga escapó de sus labios. Me obligaron a renunciar y dejé de pintar profesionalmente. Por eso me aferré tanto a ese cuaderno. Vi algo mío en él. La voz de alguien que había sido silenciada y que necesitaba ser escuchada. Mateo la escuchó en silencio, su rostro reflejando una profunda. Extendió una mano y cubrió la de Elisa sobre la mesa. Su tacto fue suave pero firme, un gesto de consuelo que Elisa no había esperado, pero que agradeció con todo su ser. «Lo siento mucho, Elisa», dijo, su voz grave. «Eso es una herida profunda, y entiendo por qué Alonso resonó contigo de esa manera. Ambos conocen el dolor de ser silenciados, de que su verdad sea negada». Esa noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, con el sonido lejano de la ciudad como banda sonora, la conexión entre ellos se hizo inquebrantable. Se habían despojado de sus armaduras, revelando las cicatrices que los habían moldeado. La vulnerabilidad compartida fue un bálsamo, un reconocimiento mutuo de sus batallas internas. La cuestión de qué hacer con la verdad de Alonso seguía pesando. Mateo había recibido una oferta para un puesto de investigación en una prestigiosa universidad, lo que implicaría dejar Madrid. La fecha límite para aceptar se acercaba. También había una propuesta de un editor para escribir un libro sobre la historia oculta de Sevilla, pero Mateo se mostraba reticente a exponer la historia de su bisabuelo de una forma sensacionalista. Elisa, por su parte, se sentía más. La historia de Alonso y su propia sanación le habían devuelto la fe en su voz artística. Empezó a dibujar de nuevo, no solo por inspiración, sino por un imperativo, un deseo de dar forma visual a las injusticias, a las verdades que el mundo se negaba a ver. Sus bocetos eran más audaces, más cargados de emoción, pero también de una claridad dolorosa. Decidieron ir a la estación de tren de Atocha una última vez, no para despedirse de la ciudad, sino para encontrar la claridad en el lugar que para Alonso había significado un adiós forzado. Atocha, con su jardín tropical interior, sus palmeras exóticas y el constante ir y venir de trenes, era un microcosmos de vidas entrelazadas, de partidas y llegadas. Se sentaron en un banco. El murmullo de las voces y el anuncio de los altavoces, un telón de fondo para sus pensamientos. «He pensado mucho», dijo Mateo, su mirada perdida en la inmensidad de la estación. «No puedo silenciar a Alonso. Su historia es demasiado importante, pero tampoco puedo lanzarla al mundo sin preparación. Necesito más que un libro. Necesito una plataforma. Un proyecto que no solo narre los hechos, sino que también contextualice la injusticia, que explore las complejidades de la verdad». Una idea comenzó a iluminar sus ojos. «Quiero crear un archivo digital, un proyecto de investigación que combine los documentos de Alonso con las pruebas que hemos encontrado aquí. Un espacio donde su voz pueda ser escuchada por académicos, por historiadores, por el público, pero de una manera controlada y respetuosa». Elisa lo miró, una chispa de admiración en sus ojos. «Es una idea brillante, Mateo. Honraría su legado de una manera poderosa, pero también segura. Y yo podría contribuir con ilustraciones que den vida a sus palabras, que muestren el alma detrás de los hechos. Sería un proyecto colaborativo, un acto de justicia y de arte, una sonrisa genuina, luminosa,
se extendió por el rostro de Mateo. Era la primera vez que Elisa lo veía sonreír así, sin reservas, sin sombras. Sería perfecto, Elisa. Tu arte daría voz a sus emociones, a su coraje. Mi investigación le daría el contexto histórico, la veracidad. Sería nuestro proyecto, su legado, nuestro legado. Pero no era el único legado que necesitaban abordar. La pregunta tácita se cernía entre ellos. ¿Y qué pasaría con ellos? ¿Continuarían juntos en este nuevo camino? ¿O sus sendas, ahora entrelazadas, volverían a separarse? Elisa tomó aire, el aroma a tierra y a plantas exóticas del jardín de Atocha, llenando sus pulmones. Y nosotros, Mateo, dijo, su voz con una suave determinación. Hemos pasado por mucho. Hemos descubierto verdades. Hemos sanado heridas. No somos las mismas personas que se conocieron en esa librería de Sevilla. Se inclinó ligeramente hacia él, sus ojos buscando los suyos. Yo creo en esto, Mateo. En la verdad de Alonso, en la necesidad de contarla. Y creo en nosotros, en la forma en que nuestras diferencias se complementan, en la forma en que hemos aprendido a escuchar al otro. Si vas a aceptar ese puesto de investigación, yo iré contigo. Podemos construir este archivo juntos, podemos seguir desenterrando verdades, cada uno a su manera, pero siempre juntos. Mateo la miró, una mezcla de sorpresa y una profunda gratitud en sus ojos. El silencio que se instaló entre ellos no fue de tensión, sino de profunda comprensión. Era el silencio de dos almas que habían encontrado su reflejo en la otra, que habían descubierto que sus caminos, aunque inicialmente dispares, se habían entrelazado irreversiblemente. Elisa, dijo Mateo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una emoción que nunca antes le había escuchado. Tomó sus manos entre las suyas, su tacto cálido y seguro. No hay nadie con quien preferiría hacer esto. Eres mi ancla, mi inspiración. Juntos podemos hacer que la voz de Alonso resuene. Y podemos construir algo nuevo, algo nuestro. La decisión fue tomada en el corazón de la estación de Atocha, en medio del bullicio de las partidas y las llegadas, un lugar que había sido un símbolo de despedida para el bisabuelo de Mateo, pero que para ellos se transformaba en el epicentro de un nuevo comienzo. No había un destino final en esa estación, solo un punto de partida hacia un futuro incierto, pero el tren de la vida seguía su curso y ellos habían decidido abordar juntos, llevando consigo el cuaderno de Alonso, el peso de su historia, y la promesa de una verdad que finalmente sería contada. La experiencia los había transformado, los había forzado a mirarse a sí mismos, a reconocer sus miedos y sus fortalezas, y a encontrar en el otro un apoyo inesperado, una conexión profunda que trascendía los libros y los misterios. El camino por delante sería largo y desafiante, pero no estarían solos. El tiempo se deslizó con la incesante cadencia de un río, llevando consigo los días, las semanas y los meses que siguieron a su decisión en Atocha. Mateo aceptó el puesto de investigación en la universidad, que afortunadamente para ellos le permitía flexibilidad y la posibilidad de trabajar a distancia, además de realizar viajes juntos. Establecieron una base en un pequeño apartamento en el barrio de La Latina, en Madrid, un espacio luminoso y acogedor que pronto se llenó de libros, papeles, pantallas de ordenador y sobre todo de los bocetos y obras de Elisa, que había vuelto a pintar con una pasión renovada y un propósito claro. El proyecto del archivo Alonso se convirtió en el motor de sus vidas. Pasaron horas en su apartamento, rodeados de documentos, mapas y los diarios originales de Alonso, reconstruyendo meticulosamente su historia. Mateo se encargaba de la investigación histórica y la estructura del archivo digital, escribiendo los textos que contextualizaban los descubrimientos y verificaban cada dato con un rigor académico. Elisa, por su parte, se dedicó a dar forma visual a la narrativa,
creando una serie de ilustraciones a pluma y aguada que no solo reproducían los dibujos originales de Alonso, sino que también interpretaban sus emociones, sus miedos y sus esperanzas. Sus obras iban desde representaciones fidedignas de la Sevilla de la época, basándose en los bocetos del bisabuelo de Mateo, hasta evocaciones simbólicas de la injusticia, el silencio y la búsqueda. Los primeros pasos del proyecto fueron lentos y desafiantes. La creación de un archivo digital interdisciplinario, accesible al público, pero con la profundidad necesaria para investigadores, requería un esfuerzo considerable. Mateo se enfrentó a la burocracia universitaria, a las reticencias de algunos colegas que veían su trabajo como una excavación personal más que como un proyecto académico serio. Sin embargo, la pasión y la dedicación de Mateo eran inquebrantables. Él no buscaba reconocimiento personal, sino la redención de la memoria de su bisabuelo y la difusión de una historia que creía fundamental. Elisa, mientras tanto, encontró en el arte una forma de exorcizar sus propios demonios pasados. Cada trazo que daba para el proyecto de Alonso era también un acto de sanación para ella misma. Al ilustrar la vida y la lucha de Alonso, estaba dando voz no solo a él, sino también a la parte de ella que había sido silenciada. Su estilo se volvió más libre, más potente, cargado de una narrativa visual que complementaba a la perfección el rigor de Mateo. Había expuesto algunas de sus nuevas obras en pequeñas galerías de Madrid, y su arte estaba empezando a ser reconocido, no solo por su belleza, sino por la profundidad emocional y el mensaje que transmitía. Uno de los momentos más significativos de este período fue cuando invitaron a la abuela de Mateo, doña Carmen, a Madrid. Era una mujer de avanzada edad, pero con una lucidez asombrosa y una fortaleza silenciosa. Les entregaron los documentos originales de Alonso y les explicaron todo lo que habían descubierto. Doña Carmen al principio se mostró reticente, el peso de décadas de silencio y dolor visible en sus ojos. Pero a medida que Mateo le mostraba las pruebas irrefutables, las cartas, los recortes de periódico, y Elisa le explicaba la visión artística que daría voz a su padre, un brillo diferente apareció en su mirada. «Mi padre», dijo doña Carmen, su voz temblorosa pero firme, «siempre fue un hombre de honor, pero el miedo, la vergüenza, en esos tiempos, era muy fácil destruir a una persona. Yo solo quería proteger su memoria, protegerlo del veneno que intentaron esparcir sobre». Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Pero si esto puede limpiar su nombre y mostrar la verdad, entonces mi silencio no fue en vano. Él lo habría querido. Habría querido que se supiera». La bendición de doña Carmen fue un hito emocional para Mateo, una confirmación de que estaban en el camino correcto, honrando no solo al bisabuelo, sino también a la familia que había sufrido en silencio. El archivo Alonso fue finalmente lanzado en línea, presentado en una pequeña conferencia en la universidad. El impacto fue inmediato. Historiadores, periodistas y el público en general quedaron fascinados por la profundidad de la investigación de Mateo y la emotividad de las ilustraciones de Elisa. La historia de Alonso, el cartógrafo idealista silenciado en la Sevilla de principios del siglo XX, salió a la luz con una fuerza innegable. El archivo no solo revelaba una injusticia histórica, sino que también ponía de manifiesto la importancia de la memoria y la tenacidad de la verdad. Las primeras reacciones fueron variadas. Hubo admiración por la valentía de Alonso y el trabajo de Mateo y Elisa, pero también hubo, como Mateo había predicho, cierta resistencia. Algunos descendientes de las figuras implicadas en el pasado intentaron desmentir la información, alegando que eran calumnias. Sin embargo, la solidez de las pruebas presentadas por Mateo, corroboradas por documentos de archivo, era inexpugnable. El debate estaba abierto, y eso, para Mateo,
era ya una victoria. La voz de Alonso había dejado de estar silenciada. La vida de Elisa y Mateo, ahora inextricablemente unidas, encontró un nuevo equilibrio. Sus diferencias, antes fuente de conflicto, se habían convertido en la base de su... Él le ofrecía la estructura y el rigor que ella a veces necesitaba. Ella le brindaba la inspiración y la sensibilidad que le impedía perderse en la frialdad de los hechos. Habían aprendido a nutrirse mutuamente, a respetarse en sus individualidades y a crecer juntos, no solo como pareja, sino como un equipo creativo y de investigación. Una tarde, volvieron a visitar el Rincón del Alma en Sevilla. La librería seguía igual, con su aroma a libros viejos y su atmósfera. La anciana librera, que ya los conocía bien, los recibió con una sonrisa. Mateo llevaba consigo una copia impresa de los documentos clave del archivo Alonso y se los mostró. La mujer los miró con sus ojos sabios, una mezcla de sorpresa y satisfacción en su rostro. Siempre supe que ese cuaderno guardaba un gran secreto, murmuró, y me alegro de que lo hayan desenterrado ustedes dos. Elisa miró a Mateo, sus manos entrelazadas discretamente. Ya no había dudas ni incertidumbres entre... La historia de Alonso no solo les había dado un propósito compartido, sino que también los había forjado, revelando la profundidad de su conexión. Se habían encontrado en un viejo cuaderno, en la orilla de un río, y en los silencios de un archivo. Y en ese viaje habían descubierto no solo la verdad de un hombre, sino la verdad de sí mismos, y la fuerza inquebrantable del amor que había surgido de las cenizas de un misterio. Su decisión de permanecer juntos fue clara y definitiva, cimentada no en la ceguera del enamoramiento, sino en la madurez de una relación probada por el fuego. Habían crecido, no solo como individuos, sino como una entidad. Habían aprendido a confrontar sus propios prejuicios y a entender que la verdad y la belleza a menudo se entrelazan de maneras inesperadas. La historia de Alonso, que comenzó con la vergüenza y el exilio en una estación de tren, se había transformado, a través de ellos, en un faro de verdad y en el testimonio de un amor inquebrantable. Y ese era, para ellos, el verdadero legado. El sol se filtraba por los ventanales altos de la librería, iluminando motas de polvo danzantes en el aire, y la promesa de un futuro brillante se extendía ante ellos, tan claro y nítido como el papel en el que Elisa volvería a dibujar. Elisa sonrió, una sonrisa que prometía infinidad de amaneceres compartidos y la profunda satisfacción de un propósito cumplido y renovado. El papel, en su blancura inmaculada, no representaba un lienzo en blanco para la incertidumbre, sino la promesa de nuevas historias por descubrir, de verdades por desenterrar y de emociones por plasmar. La brisa suave que entraba por el ventanal parecía susurrarles al oído que este era solo el principio de su viaje, no el final. El archivo Alonso, aunque recién lanzado, ya había encendido una chispa en el mundo académico y cultural. Las llamadas a Mateo se multiplicaban, invitaciones a seminarios, propuestas de artículos, peticiones para participar en debates radiofónicos y televisivos. El impacto no se limitaba a España. La historia de Alonso, un cartógrafo visionario cuya memoria había sido borrada por razones políticas y personales, resonaba con la lucha global por la libertad de expresión y la reivindicación de figuras históricas silenciadas. Elisa, por su parte, veía cómo sus ilustraciones eran elogiadas no solo por su belleza intrínseca, sino por la humanidad y la profundidad con las que conseguían dotar de vida a un pasado. Los críticos destacaban su habilidad para capturar la esencia de un espíritu, de un dolor, de una esperanza, en cada trazo. Un mes después de la presentación, el bullicio inicial no había disminuido, sino que se había transformado en un zumbido constante de interés y reflexión. La universidad,
orgullosa del trabajo de Mateo, organizó una serie de conferencias más amplias, invitando a historiadores de renombre a debatir las implicaciones del caso Alonso. Mateo, con su habitual rigor, presentaba las pruebas con una claridad inquebrantable, refutando cada intento de descalificación con una documentación irrefutable. Elisa, sentada entre el público, observaba a su compañero, admirando su pasión y su intelecto. Su presencia se había convertido en un ancla para él, un recordatorio silencioso de que su trabajo no era solo un ejercicio intelectual, sino un acto de justicia humana. Doña Carmen, a pesar de su avanzada edad, asistía a algunas de estas charlas, sentada en primera fila, con la cabeza alta y una serenidad que irradiaba el orgullo de una hija que finalmente veía el nombre de su padre honrado. En una ocasión, se levantó y, con una voz sorprendentemente fuerte para sus años, compartió anécdotas personales de Alonso, humanizando aún más al personaje que las páginas del archivo traían. Su testimonio fue conmovedor, añadiendo una capa de intimidad y emotividad que conmovió a la audiencia hasta las lágrimas. Para Mateo, la voz de doña Carmen era el eco más dulce de la verdad, la confirmación viviente de que todo su esfuerzo había valido la pena. La resistencia inicial, proveniente de algunos descendientes de las figuras implicadas en la conspiración contra Alonso, se vio cada vez más aislada. La avalancha de pruebas documentales y el testimonio público de doña Carmen resultaron ser una muralla infranqueable. Poco a poco, el foco del debate se desplazó de la veracidad de los hechos a las implicaciones éticas y morales de tales actos de silenciamiento, y cómo la historia, a menudo, es escrita por los vencedores, dejando a los vencidos en la sombra. El archivo Alonso no era solo la historia de un hombre, sino un espejo de una época y un recordatorio de la importancia de escuchar todas las voces. En su pequeño apartamento, que ahora era tanto hogar como cuartel general de su proyecto de vida, Elisa y Mateo se encontraban una tarde, rodeados de mapas, bocetos y artículos de prensa. Las paredes, antes desnudas, ahora albergaban algunos de los grabados de Alonso y reproducciones de las ilustraciones de él. Habían transformado el espacio en un santuario para la memoria y la creatividad. Discutían la posibilidad de publicar un libro completo que no solo recogiera el archivo en su totalidad, sino que también contextualizara la vida y obra de Alonso en el marco de la Sevilla de su tiempo, enriquecido con las interpretaciones artísticas de Elisa y los análisis históricos de Mateo. Hay una editorial interesada. Mateo, dijo Elisa, con un brillo en los ojos que reflejaba su entusiasmo. Quieren una edición de lujo, con tus investigaciones, mis dibujos y quizá incluso los facsímiles de algunas cartas de Alonso. Mateo sonrió, el gesto suave y genuino que ella tanto amaba. Sería el paso natural, ¿verdad? Llevar la historia de Alonso a un público aún más amplio, de una manera más permanente y tangible. Pero, ¿qué sigue después de eso? ¿Alonso es el fin de nuestro camino o el inicio de algo más grande? Elisa se acercó a él, apoyando su cabeza en... Alonso es el faro que nos ha guiado hasta aquí. Nos ha enseñado el valor de la verdad, la fuerza del amor y la capacidad del arte para sanar. Creo que es el inicio, Mateo. El inicio de muchos otros proyectos que unan historia y arte, que den voz a quienes fueron silenciados. Hay tantas historias esperando ser contadas, esperando ser desenterradas. En los meses siguientes, la creación del libro se convirtió en su nuevo foco de energía. Mateo se sumergió aún más en los archivos, buscando matices y confirmaciones, mientras Elisa, con cada nueva ilustración, sentía que profundizaba su conexión con el espíritu de Alonso. No era solo su bisabuelo, era un alma gemela en la pasión por el descubrimiento y la belleza. Trabajaban horas, a veces en silencio, otras en conversaciones profundas que abarcaban desde la técnica de un grabado antiguo
hasta la filosofía de la memoria histórica. Su relación, ya sólida, se tejía aún más fuerte con cada página, cada debate, cada solución creativa que encontraban juntos. Habían trascendido la mera colaboración. Se habían convertido en una entidad complementaria, donde las fortalezas de uno equilibraban las del otro, creando una sinergia perfecta. El libro, titulado El cartógrafo olvidado, la verdad de Alonso, fue un éxito rotundo. Las primeras ediciones se agotaron en semanas, y las críticas fueron unánimes en su alabanza. Los historiadores aplaudieron la rigurosidad de Mateo, mientras que los críticos de arte quedaron fascinados por la originalidad y emotividad de las ilustraciones de Elisa. La obra no era simplemente un relato histórico, era una experiencia, una inmersión en la vida de un hombre extraordinario y en la época que lo condenó. Las presentaciones del libro se convirtieron en eventos multitudinarios, y Elisa y Mateo, antes reacios a los focos, se encontraron en el centro de la atención pública, convertidos en defensores de la memoria histórica y la unión entre las humanidades y las artes. La fama, aunque inesperada, no los cambió. Permanecieron anclados a sus valores, a su humilde propósito inicial. Utilizaron su plataforma para hablar de la importancia de la investigación independiente, de la preservación del patrimonio y, sobre todo, del poder de las historias individuales para iluminar verdades universales. Establecieron un pequeño fondo con parte de las ganancias del libro para financiar proyectos de investigación de jóvenes historiadores y artistas que se propusieran desenterrar otras historias. Querían crear una cadena de conocimiento, una red de voces que impidiera que el silencio volviera a imponerse. Su vida personal también floreció. Compartían una rutina que mezclaba el trabajo intelectual con paseos por los jardines de Sevilla, cenas tranquilas en su apartamento y escapadas espontáneas a la costa andaluza. En una de esas escapadas a una cala solitaria, bajo el sol poniente que pintaba el cielo de naranjas y violetas, Mateo se arrodilló, no con un anillo, sino con un pequeño cuaderno de dibujo y un lápiz en la mano. Elisa, dijo, su voz ronca de emoción, nuestra historia comenzó con un cuaderno. Nuestra vida juntos ha sido un lienzo compartido, una búsqueda de la belleza y la... ¿Quieres que sigamos dibujando este futuro juntos, cada día, cada hora, como marido y mujer? Elisa no pudo contener las lágrimas. Una mezcla de alegría, gratitud y la profunda certeza de que su amor era tan inquebrantable como las mareas que bañaban la orilla. Se arrodilló con él, lo besó con toda la pasión que sentía y murmuró un sí que resonó en el aire. Para ellos, el matrimonio no era un final feliz de cuento, sino una promesa de continuar creciendo, explorando y construyendo juntos una nueva aventura en sí misma. La propuesta, tan fiel a su esencia, hablaba de su respeto mutuo, de su historia compartida y de la belleza de su conexión. La boda fue un evento íntimo y sencillo, celebrado en el mismo jardín sevillano donde Elisa había encontrado inspiración para algunas de sus ilustraciones más emotivas. De Doña Carmen, con un vestido de encaje antiguo, fue la madrina de honor, sus ojos brillando con una luz de felicidad que pocas veces se había permitido mostrar en vida. Amigos cercanos, colegas de la universidad y la entrañable librera de El Rincón del Alma completaron la pequeña reunión. Fue un día que simbolizó no solo la unión de dos personas, sino la culminación de un viaje y el inicio de otro, más personal y aún más profundo. Elisa decidió llevar un vestido sencillo, adornado con bordados sutiles que imitaban los patrones de los mapas antiguos, un guiño a la pasión de Alonso y al origen de su propia historia de amor. Mateo, impecable en un traje de lino, no quitaba los ojos de ella, consciente de que a su lado no solo tenía a su compañera de vida, sino también a su alma gemela, la persona que había desbloqueado una parte de él que no sabía que existía.
El banquete, una reunión informal en un patio de Naranjos, estuvo lleno de risas, brindis y anécdotas compartidas sobre su improbable encuentro y la emocionante odisea que los había unido. Doña Carmen se levantó para hacer un brindis, su voz resonando con una autoridad suave. Mi padre, comenzó, habría estado inmensamente orgulloso de vosotros dos, no solo por el honor que le habéis devuelto, sino por el amor que habéis encontrado. Él creía en la verdad, en la belleza y en la fuerza de la conexión humana. Vosotros sois el testimonio vivo de que estas cosas, incluso después de décadas de silencio, pueden florecer y cambiar el mundo, aunque sea el pequeño mundo de una familia. Sus palabras tocaron el corazón de todos, sellando la unión no solo de Elisa y Mateo, sino también de dos linajes, uno que buscaba redención y otro que ofrecía su don con el tiempo. El Fondo para Historias Olvidadas creció, permitiéndoles financiar proyectos en toda España y, eventualmente, en otros países. Se convirtieron en mentores para jóvenes investigadores y artistas, compartiendo su método y su filosofía. Su hogar en Sevilla, siempre bañado por la luz del sol andaluz, se convirtió en un faro para aquellos que creían en el poder de la historia y el arte para curar las ilustraciones de Elisa adornaban museos y galerías, mientras los escritos de Mateo eran citados en tesis doctorales y documentales. Pero, para ellos, el verdadero éxito residía en la conexión que mantenían con la esencia de su trabajo, la verdad, la memoria y el amor que los había unido en esta. Unos años más tarde, sentados en un banco en el Parque de María Luisa, con la suave brisa moviendo las ramas de los naranjos, observaban a una pareja joven, absorta en la lectura de un mapa antiguo. Mateo le tomó la mano a Elisa. Mira, dijo, nuestro legado no es solo el archivo o el libro, es inspirar a otros a mirar el pasado con nuevos ojos, a buscar la verdad y a encontrar su propia historia en el camino. Elisa apretó su mano, su mirada llena de una sabiduría serena, y a entender que algunas de las historias más bellas son las que surgen de las cenizas del olvido, si uno tiene el valor de escucharlas y el amor para contarlas. El sonido de sus propias risas se mezcló con el canto de los pájaros y el murmullo de la ciudad que siempre los había acogido. Sabían que seguirían dibujando ese futuro, con cada trazo, con cada palabra, con cada latido de su... El cuaderno inicial, el que había encendido la chispa, reposaba ahora en un lugar de honor en su estudio, un recordatorio constante de que a veces los mayores misterios y los amores más profundos se encuentran donde menos se espera, esperando ser descubiertos y Su vida, entrelazada como las calles de la vieja Sevilla, era la prueba viviente de que la verdad, cuando se la abraza con amor y arte, nunca muere, sino que resurge, más fuerte y luminosa que nunca, guiando a quienes la buscan hacia un futuro lleno de esperanza y significado. Y en ese sentido, su historia era la culminación del deseo de Alonso, un legado de honor y una oda al poder de la luz sobre la oscuridad. El Fondo para Historias Olvidadas, una semilla plantada con la fe de dos almas, no solo echó raíces profundas en el fértil suelo andaluz, sino que sus ramas comenzaron a extenderse, abrazando horizontes más lejanos y revelando una verdad universal, la sed de conocer el pasado, de honrar a quienes nos precedieron, era una constante en el corazón humano, independientemente de la geografía o la cultura. Lo que había comenzado como una búsqueda personal para sanar heridas familiares, evolucionó hasta convertirse en un faro para innumerables historias silenciadas, una red de esperanza tejida con hilos de arte y erudición que se extendía desde las polvorientas bibliotecas de Madrid hasta los vibrantes mercados de América Latina. Y más allá, cada proyecto era un testimonio vivo de que la luz, por muy tenue que pareciera en la oscuridad del olvido, siempre podía ser su hogar en Sevilla, lejos de ser un mero refugio personal,
se transformó en un crisol de ideas, un taller en constante efervescencia, donde el aroma de café recién hecho se mezclaba con el olor a papel antiguo, tinta y los sutiles matices de acuarelas y óleos. Los mapas, que antaño habían sido meras herramientas de navegación, ahora se convertían en lienzos para Elisa, sus márgenes adornados con personajes y escenas que cobraban vida bajo sus hábiles. El estudio de Mateo, con sus estanterías abarrotadas de tomos y documentos, y su mesa siempre cubierta de notas manuscritas y artículos académicos, era un templo a la investigación, un lugar donde cada fragmento de información era tratado con la reverencia de un tesoro recién descubierto. Era un espacio vivo, un corazón palpitante en el centro de su misión compartida. La casa siempre estaba abierta a mentes inquietas, a jóvenes investigadores con la misma pasión por desenterrar verdades, a artistas que veían en la historia una fuente inagotable de inspiración. Ana, una historiadora con raíces en la multicultural Granada, se unió al equipo con una propuesta para explorar el legado sefardí en la península ibérica, su mirada brillante con la promesa de desvelar identidades fragmentadas. Javier, un cartógrafo uruguayo con un talento excepcional para la ilustración digital, se enfocó en las rutas de los galeones y las vidas de aquellos que cruzaron el Atlántico en la era de los descubrimientos, buscando narrativas más allá de las crónicas oficiales. Elisa y Mateo no solo les ofrecían recursos y orientación, sino también un espacio para la experimentación, una libertad creativa que enriquecía cada una de sus contribuciones, demostrando que su legado no se limitaría a sus propias manos. Fue Javier quien, tras una revelación en los archivos de Indias, propuso lo que se convertiría en uno de los proyectos más ambiciosos de la Fundación, el Eco del Océano. No se trataba solo de trazar rutas comerciales o batallas navales, sino de reconstruir la compleja trama de interacciones humanas que se tejieron en el vasto lienzo del Atlántico. La migración de saberes, el mestizaje de culturas, los sueños y las tragedias de hombres y mujeres anónimos que, sin saberlo, sentaron las bases de nuevo. Mateo se sumergió en una odisea de investigación, visitando archivos en Lisboa, Londres, Veracruz y La Habana, desenterrando diarios de a bordo, cartas de colonos, registros parroquiales y actas de la Inquisición, buscando las voces que el tiempo había intentado silenciar. Cada documento era un pilar para reconstruir un mosaico de experiencias. Elisa, por su parte, se enfrentó al desafío de dar forma visual a lo inmenso. Cómo ilustrar la inmensidad del océano, la angustia de una travesía, la esperanza de una nueva tierra, o el choque cultural entre mundos hasta entonces desconocidos. No bastaban los mapas. Creó una serie de murales interactivos donde las ilustraciones se mezclaban con proyecciones audiovisuales, permitiendo al espectador sumergirse en los viajes, sentir la brisa marina y escuchar los murmullos de los marineros y las canciones de los pueblos. Su estudio, con sus paredes cubiertas de bocetos y sus mesas repletas de maquetas de barcos antiguos y figurillas de cerámica, era un laboratorio de sueños, donde la historia no solo se veía, sino que se sentía. Colaboró con ingenieros de software para desarrollar experiencias de realidad aumentada que permitían a los visitantes de la exposición caminar por las cubiertas de los galeones o explorar las calles de un puerto colonial. Mateo, mientras tanto, no solo recopilaba datos, sino que se veía obligado a confrontar las capas más oscuras de la historia: la esclavitud, la explotación de recursos, la aniquilación de culturas milenarias. El Eco del Océano no podía ser una narración romántica de descubrimientos. Debía ser una historia honesta, que diera voz a las víctimas tanto como a los protagonistas. Las discusiones con Elisa eran largas y profundas, buscando el equilibrio entre la verdad histórica y la sensibilidad artística. Cómo representar el dolor sin caer en el sensacionalismo,
cómo celebrar la resiliencia sin ignorar la injusticia. Decidieron que la belleza de la verdad, por dolorosa que fuera, residía en su capacidad para iluminar, para enseñar, para evitar que los errores del pasado se repitieran. A pesar de la vorágine de sus proyectos, Elisa y Mateo custodiaban con celo la intimidad de su vida compartida. Sus rituales diarios eran pequeños anclajes en el torbellino de la investigación y la creación. Paseos al atardecer por los jardines de Murillo, con el rumor de la Giralda de fondo, donde las conversaciones oscilaban entre los dilemas de un manuscrito y los planes para una nueva ilustración. Las cenas a la luz de las velas en su patio de naranjos, donde el silencio hablaba tanto como las palabras, y la simple presencia del otro era un bálsamo para el alma. Nunca hablaron de tener hijos biológicos. La fundación, con sus jóvenes investigadores, los proyectos que florecían bajo su guía y las historias que rescataban, era para ellos una descendencia más vasta, un legado que trascendía la sangre para abrazar a la humanidad. Su amor, que había nacido de la búsqueda de una verdad perdida, se había transformado en un compromiso sereno y profundo, una sinfonía de almas resonando en perfecta armonía. Doña Carmen, con el paso de los años, se convirtió en una presencia aún más venerada en sus vidas. Su sabiduría, forjada en décadas de discreción y observación, era un... Se la veía a menudo sentada en un sillón junto a la ventana, leyendo o tejiendo, sus ojos azules, observando con una perspicacia que escapaba a las palabras. Aportaba una perspectiva única, la de alguien que había vivido el silencio y la carga del pasado, y ahora podía apreciar la liberación que traía. A veces, en una pausa del trabajo, compartía anécdotas de su juventud, retazos de una Sevilla que ya no existía, y en esos relatos, Elisa y Mateo encontraban no solo inspiración, sino la confirmación de que cada vida, por humilde que fuera, contenía un universo de historias dignas de ser contadas. Su presencia era un recordatorio constante de la conexión entre el pasado, el presente y el impacto de historias olvidadas. Trascendía las paredes de los museos y las páginas de los libros. Sus proyectos, especialmente El eco del océano, se convirtieron en catalizadores para el diálogo comunitario en ambos lados del Atlántico. Organizaron talleres en pequeñas aldeas de pescadores en el Caribe, donde los descendientes de los esclavos africanos podían ver sus propias historias reflejadas en los mapas y las ilustraciones. En las comunidades indígenas de América Latina, sus investigaciones ayudaron a revitalizar lenguas y tradiciones casi extinguidas, dándoles herramientas para reclamar su herencia cultural. No se trataba solo de preservar el pasado, sino de empoderar a la gente en el presente, de usar la historia como un puente hacia la comprensión mutua y la curación colectiva. La verdad, desenterrada con cuidado y amor, tenía el poder de unir lo que siglos de olvido habían separado. El reconocimiento no tardó en llegar. Invitaciones a conferencias internacionales, artículos en prestigiosas revistas culturales, incluso un premio de la UNESCO por su labor en la preservación del patrimonio inmaterial. Sin embargo, para Elisa y Mateo, estos galardones eran secundarios. El verdadero éxito residía en los rostros de quienes veían sus historias honradas por primera vez, en el brillo de los ojos de un niño, al reconocer una tradición olvidada en una ilustración, o en la gratitud de un anciano, al ver que la memoria de sus antepasados no se perdería. Siempre regresaban a Sevilla, a la quietud de su hogar, a la rutina de su trabajo, manteniéndose fieles a la esencia de su misión, evitando las trampas de la fama que podían desviarles de su propósito. Su brújula interior siempre apuntaba hacia la verdad, hacia la autenticidad. La inauguración de la exposición El eco del océano en el Archivo General de Indias fue un hito. Las salas, repletas de visitantes, estaban impregnadas de la solemnidad del lugar, pero también de una vibrante energía. Las ilustraciones de Elisa,
proyecciones inmersivas y mapas interactivos se integraban magistralmente con los documentos originales, creando una narrativa fluida y un anciano de piel oscura, con ojos tan profundos como el mar, se detuvo ante una de las obras, una representación de un barco negrero, pero con las figuras de los cautivos mirando al cielo con una mezcla de desesperación y resistencia. Sus manos temblaban mientras se llevaba un dedo a la imagen, susurrando palabras en una lengua desconocida. Elisa y Mateo lo observaron desde la distancia, sintiendo el eco de un pasado doloroso, pero también la fuerza de una memoria que se negaba a desaparecer. Era la validación más pura de su trabajo. A medida que los años se deslizaban, la convicción de Elisa y Mateo se fortalecía. La historia no era una entidad estática, un conjunto de hechos sepultados bajo el polvo del tiempo, sino un río en constante fluir, cuyas aguas traían consigo nuevas revelaciones y perspectivas. Aprendieron que cada pregunta contestada abría la puerta a una docena de otras, y que el verdadero conocimiento residía en la humildad de reconocer la infinitud de lo que quedaba por descubrir. Su método, que integraba la rigurosa investigación con la expresividad del arte, se convirtió en una escuela de pensamiento, invitando a otros a acercarse al pasado no solo con la mente, sino también con el corazón, a ver la humanidad en cada cifra, en cada fecha, en cada nombre que resurgía de lo. Eran custodios de la memoria, pero también arquitectos de nuevas formas de entenderla. Sentados una tarde en el patio de su casa, con la luz dorada del atardecer tiñendo de ocre las paredes encaladas y el aroma de azahar impregnando el aire, Mateo tomó la mano de Elisa. Sus dedos entrelazados, sus miradas, ahora más suaves y profundas, reflejaban el camino recorrido. Sus rostros mostraban las marcas del tiempo, líneas de sabiduría y risas, pero el brillo en sus ojos permanecía inalterable, un espejo de la llama que había encendido su aventura. El amor que los había unido, ahora maduro y sereno, era la fuerza motriz de su existencia, la melodía constante que acompañaba cada paso, cada descubrimiento, cada pequeño milagro de verdad desvelado. Era un amor que se había expandido, abrazando no solo a ellos dos, sino a la vasta red de historias que habían rescatado. Historias olvidadas. Había crecido hasta convertirse en una institución por derecho propio, con un equipo diverso y apasionado que ya operaba con una autonomía inspiradora. Sabían que su legado trascendería su propia existencia, que las semillas que habían sembrado continuarían floreciendo en las manos de las nuevas generaciones. Habían construido más que un archivo o una fundación. Habían forjado una filosofía, una manera de ver el mundo, de entender que el pasado es el cimiento del futuro y que la luz de la verdad, una vez encendida, tiene el poder de disipar cualquier sombra. Su paz mental era profunda, arraigada en la certeza de haber cumplido no solo el deseo de Alonso, sino también el propósito más elevado de sus propias vidas. Y así, en el corazón vibrante de Sevilla, la ciudad que había sido testigo de su improbable encuentro y el florecimiento de su amor y su misión, Elisa y Mateo continuaron su viaje, sus pasos ligeros, sus corazones llenos de gratitud. Cada día era una página más en el libro de su propia historia. Una historia que no necesitaba grandezas épicas para ser monumental, sino la sencillez de dos almas que, armadas con arte y verdad, habían demostrado que el amor tiene el poder de reescribir el destino, de sanar viejas heridas y de iluminar los caminos hacia un futuro donde ninguna historia, por pequeña que sea, se quedaría en el olvido. Su vida era la prueba irrefutable de que la luz siempre prevalece, que el honor se encuentra en la búsqueda de la verdad y que el legado más hermoso es aquel que se construye con el corazón.